Señora bonita, mi amigo como de casa, sea bienvenido a una nueva edición de Desierto, el podcast. Me gusta comenzar muy rápido para que el espectador diga, ay, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Para que el espectador se despierte. Ya es domingo, ya es de noche, ya llegamos a una emisión más, como esta bella tradición la dicta, Desierto, el podcast. Soy Aringo el Gringo, ya me conoce. ¿Ya lo conoce? Y se encuentra a mi lado derecho la eminencia, la mano derecha, el discípulo número 13, el apóstol Jaciel Aguayo. Aquí estamos ¿Cómo estás? en casa, aquí estamos dándole. Perdón. Aquí estamos en casa, claro que sí, en otra emisión más de Desierto, el podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Valle Hermoso. Y sí, como dijo el buen Arenque, ¿verdad? El buen Aringo, que ya esa bonita introducción, como ya es tradición. Pero debo decirte, Aringo, ya van varias veces que te falla. Antes era como que... Es la segunda. Era bien padre y ahora está... ¿Qué pasó? Está fallando aquí la entrada. Hacer ejercicios con el lápiz. Ya sé. Fíjate que de niño a mí nunca me lo pusieron, pero me tocó ver a compañeros míos que se lo ponían. O sea, que niños que no podían hablar bien o no sé. Y se lo ponían y era como que... Ok. Pero no sé. Realmente si funciona o no. No viví con mis compañeros lo suficiente como para decir... Como para avalarlo. Exactamente, así que, pero pues oigan, si ustedes tienen problemas, pues háganlo. Pero bueno, Nico, vamos a dar inicio a esta bonita sesión, esta terapia teológica, ¿verdad? Porque pues, sí, quise hacerlo como remix, pero no me salió. Vamos a darle inicio, ¿verdad? Y pues primero que nada quiero comenzar preguntándote, como cada semana, ¿cómo estás, Nico? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Actualmente me encuentro leyendo el libro de Crónicas. Y pues ya sabes que casi no viene información, casi no vienen genealogías ahí. Pues vengo como que son lecturas cansadas. Sí. Pero venimos con todo el podcast. Venimos con todo. Además de que el día de ayer, en nuestra línea temporal, el día de ayer fuimos a una masterclass. Se llaman, ¿verdad? Una masterclass con el hermano Chris Rocha, que un saludote al colega. Nuestro compañero, camarada. Ya, sí, ya. Amigo ya. Colega, exactamente. Hermano sobre todo, y sinceramente, pero no sé tú cómo lo viviste, Toringo, pero yo lo viví bien, me encantó, me gustó mucho cómo dio la clase el hermano, cómo explicó ciertas cositas, y yo te venía contando justamente que tenía mucho miedo porque ya hemos estado en otras masterclass y era o muy técnico o al revés, muy espiritual, y yo tenía ese miedo de que esta masterclass fuera o muy cargado para un lado o para el otro, pero gracias a Dios, el hermano Chris Rocha, sinceramente, Dios lo bendiga, un súper saludote, y equilibró muy bien la balanza. ¿Tú cómo lo viviste, Ringo? Sí, justamente lo que tú dices al principio yo sentía, o sea, no sé, como que tenía flojera con que yo ni toco guitarra, no sé, yo sentí eso. Pero vaya grata sorpresa que me llevé, muy balanceado todo. Nos dio su testimonio, cómo comenzó, sí. Nos dio una verdad acerca de Dios, un consejo que puede servirnos a todos, tanto quienes incursionan en la música como quienes no. Como incursiones en cualquier cosa. Que fue una verdad muy bonita, que dijo, permanece en Dios. Exacto. Y no te va a faltar nada. Muy bueno. Exactamente. Shout out. Y justamente el día de ayer, que también en el Templo de Emanuel, que por cierto, si no ha venido es porque usted no ha querido, porque la invitación está abierta para todos. Sean bienvenidos a nuestro Templo de Emanuel, ¿verdad? Los esperamos cada miércoles, sábado y domingo a las 10 de la mañana, el miércoles a las 7 de la tarde y los demás días, sábado y domingo a las 10 de la mañana, que son bienvenidos, pero eso no fue un comercial, no patrocinado, pero oye, ¿por qué no? El día de ayer, sábado, justamente en la mañana, el hermano Aaron, que por cierto, shout out a Aaron, el rayo del Señor, le vamos a poner, vamos a pegar, porque por ahí me enteré que decían como rayito y dije, ¿sabes qué? No, esto no puede quedarse así. De ahora en adelante es el rayo del Señor. Como algo muy infravalorado acerca de Jesús es que le cambiaba el nombre a las personas, a sus amigos, ¿sabes? Como sí. Que yo me llamo Simón, no, vas a ser Pedro ahora. De ahora en adelante, no. Ellos dos son corajientos, son los hijos del trono, Boanerges, ¿sabes? Eso es sí, muy bueno. Es cierto. Entonces, de ahora en adelante, el hermano nos va a ser titulado, va a ser así dicho en este podcast, en este espacio. ¿verdad? En este espacio, vamos a decirlo como... ¿El rayito? El rayo del Señor. El rayo del Señor. No, el rayito no. ¿De qué ibas a decir como Rayito McQueen y no. El rayo del Señor. Entonces, el día de ayer, el rayo del Señor estaba predicando acerca de distintas cosas. Y justamente algo que ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con Chris Rocha? Ahí va. La verdad que nos enseñó el hermano Chris Rocha estaba muy ligada a algo que el hermano Rayo del Señor nos estaba compartiendo en la mañana. Y era de que
prácticamente que nosotros muchas veces nos creemos suficientes y es ahí donde está el problema. De que cuando nosotros creemos que somos fuerzas y que todo lo podemos, es cuando realmente no somos nada. Y lo ligó con el texto que está escrito en la Biblia, en los evangelios. No, lo escribió el hermano Pablo exactamente, que dice: porque cuando soy débil, en ti soy fuerte. O sea, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque el débil en ti es fuerte. Y justamente eso habló el hermano Chris Roche, y yo me quedaba súper asombrado porque durante todo el trayecto que íbamos para esta masterclass íbamos platicando acerca de eso y lo ligamos también con este texto que viene en Isaías, que Dios le dice al pueblo de Israel que es un gusano, exactamente, pero al mismo tiempo lo dice con no afán de ofender, ¿sí me explico? No como Vegeta que diría, eres un gusano, o sea, no lo dice con ese afán, ¿sí me explico? Sino que lo dice como si fuera un cumplido casi de que Israel, eres un gusano, ¿sí me explico? Pero aún así, en tu gusanienta vida, en tu gusanía, en tu gusanía exactamente, es donde yo puedo obrar. Y creo que está increíble, Aringo, no sé qué piensas acerca de eso. Sí, justamente algo que decía Aarón, perdón, el rayo del Señor. Algo que decía es que muchas veces creemos o decimos como que, no, tú tienes que ser un león, porque Dios es un león y el cristiano se convierte en un león. Cuando Dios mismo en Isaías le dice a gusano de Jacob, o sea, seamos realistas, no somos leones, somos gusanos. Y lo decíamos en episodios anteriores, no sé en qué episodio, uno de Semana Santa, hablamos acerca tomamos este ejemplo de Simba, que rugía y las hienas se reían, pero que luego se escuchaba el eco del rugido del león, padre de Mufasa. Y esa es la clave, dejar que el rugido del padre, el rugido del león real, se escuche y pues no del gusanito. Del gusanito, exactamente. Y a lo mejor, tal vez los que están escuchando o viendo esto pueden estar pensando de que, ay, pero oye, ¿cómo nos va a estar diciendo gusanos? Oh, no, ¿sabes? Supéralo. Pero sinceramente a lo que se refiere esta palabra es que en nuestras propias fuerzas nosotros tenemos que entender que nosotros somos insuficientes, que no podemos con nuestras propias fuerzas y que muchas veces somos así como un pequeño gusanito en el mar, en el océano. Y lo decía el hermano, ¿no? Justamente el rayo del Señor, justamente lo decía. Ya se le va a quedar el mote, ya se le va a quedar. Yeah. Pero te decía que éramos como un charalito en el inmenso mar. Yeah. Y es como de, wow, o sea, es que es cierto, nosotros somos algo minúsculo y muchas veces nos creemos que somos la última coca del desierto, ¿verdad? Nos creemos que somos lo mejor. Y no, es justamente cuando reconocemos que no somos nada, cuando Dios empieza a hacer algo en nuestra vida. Y lo iba ligando justamente, Aringo, con un tema que la semana pasada platiqué contigo, que era acerca de las tortugas ninja, Aringo. ¿Okay? Gran caricatura. ¿Has visto las tortugas ninja? Las he visto. Las conocemos, todos conocemos. Las he disfrutado. Las hemos disfrutado exactamente. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, exactamente, los 4 tortugas ninjas. Que de hecho, yo siempre tengo ese problema porque se llaman las tortugas ninja, pero el título original no es Tortugas Ninja. Es Teen Mutant Ninja Turtles. TMNT. Sí, exactamente. Es como las tortugas adolescentes mutantes ninja. Es como que bien raro. Pero a lo que quiero llegar es que yo estaba viendo por ahí reseñas y leyendo y checando y nunca había puesto atención que las tortugas ninja tienen, o sea, todos sabemos que tienen armas, ¿verdad? Que Leonardo tiene las espadas, Miguel Ángel tiene los nunchakos, Rafael tiene esa cosa que... Donatello tiene un palo. Donatello tiene un palo, exactamente. Y pues X, yo decía, pues armas ninja, ¿sí me explico? Yeah. Súper padre, ¿verdad? Chido. Pero cuando me voy dando cuenta, descubro que cada uno de ellos tiene un arma de acuerdo a la debilidad con lo que ellos más batallan, ¿sí me explico? Por ejemplo, Leonardo, que es el líder, tiene la espada, tiene el arma más violenta, o sea, la arma más destructiva para alguien que es súper controlado, ¿sí me explico? O sea, acorde a lo que es. Por ejemplo, Rafael, que es la persona más agresiva de todo el grupo, tiene el arma más defensiva. Ya. El Donatello, que es la persona más creativa, tiene el palo, que es como que... palo. Es un palo, ¿sí me explico? O sea, es un arma X, yo siempre decía como que, ¿por qué le dieron el palo? Pero con esta enseñanza me doy cuenta que, oye, tiene sentido. Es la persona más creativa, o sea, él le va a sacar jugo al palo, ¿sí me explico? ¿Suena raro? Y Miguel Ángel, que es la persona como que más distraída, le dan el arma más difícil de controlar. Yeah. Y yo, checando todo esto y lo que estamos hablando de que cuando somos somos débiles, cuando somos fuertes realmente somos débiles y todo esto, es genial esto porque en lo que decíamos, en lo que escuchamos la prédica de ayer y lo que decía el hermano Chris Rocha y el hermano Rayo del Señor, yo decía como que es cierto, los problemas siempre nos quejamos,
Y que, ay, Señor, ¿por qué nos das este problema? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Pero es Dios dándonos un arma que va acorde con lo que más carecemos. ¿Sí me explico? Sí. Y yo encontraba este símil entre las tortugas ninja y nuestro camino como cristianos y decía, wow, es que es cierto, o sea, la persona que esté que le haga falta paciencia, por ejemplo, obviamente va a necesitar de problemas y de personas que lo hagan lo impaciente para generar la paciencia. Y las personas que necesiten amor o que den para dar amor tal cual, pues van a estar en conflicto con ese lema. ¿Tú qué opinas, Ringo? Sí, encuentro aquí una rima muy bonita. Por ejemplo, se me viene a la mente Moisés. ¿Qué? Que Moisés, digámoslo así, estaba en el desierto, no hablaba con nadie, 40 años en el desierto, platicando con ovejas. Imagínate lo que le hace eso a la psique de un hombre, que le hace eso a la lengua de un hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios le dice, hey, voy a mandarte con el faraón, no con cualquier persona, voy a mandarte con el faraón a que hables con el faraón. Entonces, para la gente sería ilógico, así como el maestro Splinter, como, oye, ¿por qué a la persona más creativa le das un palo? ¿Por qué al más tonto le está dando el arma más compleja a Miguel Ángel, ¿sabes? De la misma manera diríamos, Dios, ¿por qué llevas al tartamudo a que haga una tarea así? Pero es porque Dios elige a los más pequeñitos. Dios elige a los más débiles. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando manda al más débil, la gente de afuera va a decir, ese débil no puede hacerlo por sí solo. Tiene que ser la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere cuando nos usa, que lo vean a Él y que la gente lo conozca a Él. Exactamente, o sea, justamente estás ejemplificando, esto muy bien, o sea, prácticamente tenemos varios personajes de la Biblia que es justamente esto. Ya. Por ejemplo, tenemos a un Gedeón que cuando le preguntan, Ajá. tenemos como ejemplo, ¿verdad? Tenemos a Gedeón, que es un personaje que justamente él se siente lo peor, que Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate porque tú eres el que va a liberar al pueblo de Israel. Y él se queda como que, ¿yo? O sea, ¿yo? ¿Cómo? Pues yo soy el Miguel Ángel de Israel, o sea, dijo el Ari, ¿verdad? Estoy todo tonto, estoy todo débil, soy el más pequeño de mi familia, mi tribu es la más débil, más X del mundo. ¿Cómo es posible que tú vas a hacerlo conmigo? ¿Sí me explico? Pero es justamente ahí donde Dios dice, ¿sabes qué? Es que el pueblo de Israel tiene que entender que no es por sus propias fuerzas, sino es que por mis fuerzas es que voy a sacar al pueblo de Israel. No lo hizo obviamente en ese momento, pero cuando ya que tiene a todo el pueblo de Israel del lado de Gedeón y que son un montón de personas, es cuando Dios empieza a decirle como que, oye, son demasiados, vamos a probarlos en el arroyo, ¿verdad? Y están ahí, ya elige una parte y después, aún siguen siendo demasiados. Filtros. Los que tengan miedo, pues que se regresen hasta que se quedan con 300 hombres. Esto era precisamente para eso, para que el pueblo y la gente supiera que no por 300 hombres lograron hacer lo que hicieron, sino que lo que hicieron estuvo en favor de las manos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y prácticamente, como dijo el buen Arad, que ya está haciendo ya está haciendo aquí una frase ya repetitiva en nuestro podcast que rima muy bien con la Biblia, ¿verdad? O sea, deberíamos poner como que un rima muy bien con un la jingle. Biblia, porque lo que dice la palabra es que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Es decir, cuando tú realmente, lo dijo excelente el hermano Aarón, que es el rayo del Señor, lo dijo muy bien, dijo, cuando uno se cree que tiene todas las fuerzas, que lo puede hacer, que lo puede lograr, que tiene toda la confianza, es cuando el texto de que el que es débil es fuerte se convierte a la inversa. El que es fuerte es porque es débil. Entonces, justamente es cierto, cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas es cuando realmente somos lo más débil que puede haber existido. Y cuando reconocemos que tenemos carencias, que somos débiles, que no la podemos hacer, es cuando Dios obra en nosotros y podemos lograr lo que sea, ¿sí me explico? Pero no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Dios Todopoderoso. Sí, es buenísimo, mucho fuego tirando aquí, Justamente esta semana, ahorita ya esta semana he estado leyendo el libro de Reyes y me encanta la historia de Ezequías. Claro. Para empezar, Ezequías fue un rey, fue hijo de Acaz, que fue uno de los peores reyes en la historia de la vida. Y Ezequías vivió muchos milagros, ¿no? Sí. Estaba padeciendo una enfermedad, entonces viene Isaías, le dice, te vas a morir, pero luego Ezequías dice, Señor, perdóname, entonces Ezequías dice, no, entonces Isaías regresa y dice, ¿sabes qué? Pues te vas a sanar, le dan 15 años, vivió muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, después de que sana, después de que ve un milagro, viene los babilonios. Ajá. Entonces, el imperio babilónico porque quería hacer como que una especie de alianza con Israel. Entonces, lo que hace Ezequías
es que les muestra todos los tesoros del Ajá. reino, les muestra todas las riquezas y se van. Entonces viene Isaías y le dice, oye, ¿hasta qué vinieron esos hombres? Y Ezequiel le dice, no, pues que les enseñé todo lo que hay en el palacio. Entonces Isaías se molesta con él. ¿Por qué se molesta con él? Porque en vez de que Ezequías les diera testimonio acerca de El Dios. todas las cosas que había visto, lo que Ezequías prefirió hacer es, ya vieron todas mis riquezas, Exactamente. ya vieron mi reino, ya vieron todo lo que pasó. Entonces, esto podemos... Entonces, esto me encanta. Un jarrón. ¿Sabes si la cara de Ezequiel? Como en Hércules, ¿sabes? Sí. Entonces esto es bien interesante porque Ezequías, en vez de testificar de las grandes cosas que Ajá. Dios había hecho con él, en vez de ser, de tomar la actitud de gusanía, Sí. de recordar que pues no es por mí, es por él, pues Dios trajo juicio, y realmente, lamentablemente, si Ezequías hubiera dado testimonio de todas las cosas que Dios había hecho por él, a lo mejor los babilonios se hubieran convertido, nunca sabemos, Exactamente, ¿no? nunca sabemos. Y tenemos la historia que justamente después de eso, los de Babilonia dicen, oye, aquí hay dinero. Dineros. Entonces, ¿sabes qué? Agarran al reino de Israel, o sea, lo someten y lo ponen en esclavitud durante muchos años, ¿verdad? Y trágica historia. También, algo interesante acerca de lo que estás diciendo es que justamente en Babilonia tenemos uno de los reyes más, diría, impresionantes, que es el rey Nabucodonosor. Creo que es uno de los reyes más famosos de la antigüedad. ¿Y es por qué? Porque tenemos este señor que, aparte de que hasta cierto punto, bueno, tuvo unos sueños medio Loquísimos. curiosos, loquísimos, ¿verdad? Tenemos a Daniel, que es el que los interpreta, etcétera, etcétera. Pero tenemos una anécdota bien interesante. Cuando justamente el rey Nabucodonosor, si no me equivoco, Dios le dice como que, oye, todo chido, nada más, nunca te enaltezcas, o sea, nunca seas orgulloso con lo que tienes, recuerda, no seas así. Y un día, ¿qué sucede? Se levanta bien genial el rey Nabucodonosor, va y dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Run. O sea, ¿qué sucede después? Dios manda juicio sobre eso y tenemos una gran verdad de lo que estás diciendo tú y justo con esto que estamos ligando, y es que cuando alguien no le da la gloria a Dios y no comenta acerca de que, oye, lo que pasó en mi vida no es por mis fuerzas, sino que Dios lo hizo, es cuando Dios dice, ok, ¿tú crees que entonces tú lo hiciste? Ok, muy bien. Vamos a ver, hijito, vamos a ver. ¿Y qué sucede? Como dice la palabra, Dios al altivo lo mira de lejos, pero al que es humilde lo tiene cerca, ¿verdad? Y cuando uno se pone altivo y empieza a decir que él lo pudo, que por mis fuerzas, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? Entonces estás más alejado de Dios de lo que estabas antes. Si creías que antes estabas alejado, ahora estás muchísimo más lejos. ¿Y qué sucede con esto? Dios dice, ok, tengo que quebrantarte. Tengo que hacerte pasar por el fuego para que entiendas otra vez que yo soy tu seguridad, que yo soy el que lo hago, que yo soy el rey de reyes, que yo soy el Dios todopoderoso. Entonces es increíble porque aquí hay dos cosas, dos verdades interesantes. La primera es que nos llena ¿cómo dice? De emoción y de valor, de que, ok, prefiero ver y reconocerme que soy un gusanito, que no puedo hacerlo en mis fuerzas, pero que Dios va a hacerlo en mí. Y también la parte peligrosa de que después de que vemos la gloria de Dios, tener cuidado con no enaltecernos y decir, lo logramos, sí, porque después podemos pasar por algo horrible, que justamente podemos llegar a caer en el peor pecado, que es el orgullo, que es el pecado que justamente desechó a Satanás, a Lucifer del cielo. Entonces, pues, ¿tú qué le recomendarías, Aringo, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Sí, hay un meme en internet que habla acerca de momentos que te mantienen humilde. Y es totalmente cierto. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Esto quiere decir que parece que no, pero todos necesitamos el uno del otro, ¿no? Ajá. Me encanta la película de Everything, Everywhere, All at Once. Al final de la película, dice la protagonista, apesto solo. Entonces le dice a otra persona, le dice, te tengo noticias. Todo el mundo apesta solo. Entonces, eso me gustó mucho porque todos necesitamos el uno del otro. Nadie es lo suficientemente bueno para decir, yo no necesito de los demás. Pero sobre todo, yo necesito de Dios, ¿sabes? Todos necesitamos de los demás. Pide la ayuda a Dios. Si no te humillas, Dios te va a humillar. Entonces, créeme, es por las buenas o por las malas. Es mejor por las buenas, ¿no? Sí, yo siempre digo, Dios siempre está hablando a los corazones, siempre está ahí. Y me recuerda lo que siempre decía el pastor Servando, que es, Dios siempre te dice, cada mañana es la forma en que Dios está diciendo, oye, yo te amo. Oye, yo estoy aquí, yo soy el creador. Cada cosa que te sucede, hey, yo estoy aquí. Incluso siempre decía el pastor, que es mi papá, que decía, cada vez que cumples años es Dios hablándote, hey, te dio otro año de vida. Estamos bien, ¿verdad?
te dio otro año de vida, pero cuando el corazón del ser humano no reconoce la grandeza de Dios, y entonces Dios empieza a hablar más fuerte, porque creo que es como cualquier padre de familia que, oye, hey, ¿cómo estás ahí? Y si tú no contestas, es como que, qué extraño, ¿no? O sea, bueno, pasa otro día, hola Ari, mira, te traje esto. Y, ¿por qué Ari no contestó? Y pasa otro día y, hey, y no, hasta que eventualmente tu mamá, tu papá te va a gritar, Ari, hey, o lo que sea, tú el que está allá, ¿por qué no contestas? Así es Dios. Dios es nuestro Padre, y como Padre se preocupa por aquellos que no voltean la mirada hacia Él. Y puede llegar hasta las máximas, como quien dice, consecuencias para que tú reconozcas y voltees a ver al Dios Todopoderoso. Esto quiere decirle que tú que estás escuchando, que estás viendo esto, puede que a lo mejor no te esté pasando nada. Puede que a lo mejor tú digas, oye, tengo mi familia bien, estoy súper bien. Creo que es el mejor momento para que voltees al rostro del Padre y digas, es porque Dios ha hecho todo esto, es porque Dios me ha permitido que tenga esta casa, es porque Dios me ha permitido que tenga ese trabajo, que esté sano, que tenga mi familia aquí, que todo lo que ves, ¿verdad? Porque entonces, cuando pasamos por la tormenta y todo, es cuando volteamos a ver a Dios, pero después de haber pasado la tormenta es bien fácil decir, olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Sí, es totalmente cierto lo que dices. Algo que Moisés repite muchas veces al pueblo en Deuteronomio es: cuando se establezcan en la tierra, cuando ustedes tengan paz, no se les ocurra olvidarse de Dios. Y es algo muy cierto, y hay algo también en el libro de Deuteronomio que me gusta mucho, que Moisés le dice al pueblo de Israel: no creas que Dios te escogió por ser el más grande de los pueblos, porque en realidad eres el más pequeño. Y eso a mí me ha tocado mucho, porque a veces nosotros tocamos, sí, ¿verdad? Nosotros servimos en el ministerio de alabanza. Y hay veces en las que pues tienes un mal día, tienes una mala tocada, ¿no? Y te bajas agüitado y dices: Señor, pues la regué, perdóname. Y empiezas a tener esta crisis, ¿no? Y le dices: Dios, no, por favor, bájame a mí. ¿Por qué me subiste a mí? No, ¿será que te has equivocado? ¿Por qué? Entonces yo voy al libro de Éxodo, no, al libro de Deuteronomio. Entonces leo esto que Moisés dice: Dios no te eligió porque eres el mejor, sino porque eres el más pequeño. Justamente. Entonces me doy cuenta de que por eso Dios me eligió. Ajá. Porque soy horrible. Y cuando Dios elige a los horribles, la gente voltea a ver a los horribles y dice: Él es horrible, no puede ser por él, tiene que ser Dios, ¿sabes? Exactamente. Y, o sea, no necesariamente que seas horrible. O sea, yo. Porque somos hermosos, o sea, somos hijos de la creación divina de Dios, y yo soy. Ya, somos imperfectos. Exactamente. ¿No? Pero lo que creo que quieres llegar es que lo que Dios hace en nuestras vidas, lo hace precisamente en nosotros, porque la gente debe ver a Dios reflejado en nosotros, y no a que, claro, Ari lo hizo porque evidentemente su familia es música, ¿sí explico? Yeah. Obviamente, pero cuando te das cuenta de que, wow, o sea, cómo Dios ha obrado en tu vida o en la vida de otras personas, que dices tú como que, wow, o sea, cómo Dios usa a esta persona, que oye, fíjate de dónde vino, o simplemente volvemos a cerrar el círculo. El hermano Chris Rocha, lo que nos contaba, lo que nos decía de que su familia, su papá, de dónde venía, el problema que había tenido, cómo él empieza el querer, ¿verdad?, tocar música, de dónde lo sacó Dios, y de una familia muy pequeña y de un pueblo muy X, ¿verdad? Y cómo Dios lo utiliza, y hoy en día está sirviendo de alabanza, ¿verdad?, en todas partes. Y justamente eso es lo que hace Dios. Al final a Dios no le interesa qué tan fuerte eres tú, le interesa qué tan fuerte se va a ver Él reflejado en ti. Y eso lo voy a ligar con la historia de Sansón, que creo que todos conocemos la historia de Sansón. Si no, te la cuento rapidito. El hombre, ser humano, ¿verdad?, que tenía la fuerza más grande de cualquier ser humano, ¿ok? Y Dios lo usaba grandemente en eso. Yo siempre me imaginaba, cuando era niño, me imaginaba a que esa persona estaba así súper musculosa, ¿sabes? Así de, y que la gente lo miraba y decía como que, wow, Sansón, yo diría, tontules, múscules, ¿sabes? Así, no sé, algo así, que la gente lo miraba y decía, wow, Sansón, súper musculoso. Pero conforme va pasando el tiempo, yo me doy cuenta que justamente que no. O sea, Sansón no pudo haber sido musculoso. Al contrario, tuvo que haber sido un escuálido X. ¿Sí me explico? Ok, si no pudo haber sido musculoso, porque justamente si la gente lo miraba musculoso, pues entonces pues no iba a ser sorprendente. ¿Sí me explico? Al contrario, yo siempre me imaginaba ahora, de ahora en adelante, me lo imagino como que una persona X, o sea, normal, y que de repente, levantó una super fuerte de 20 kilos y de 20,000 kilos, así, todo así, la quitaba o así, era como que, o peleaba con un león y te quedas como que, ¿qué? Porque ahí es donde sucede la magia, justamente en esas contradicciones para el ser humano, pero no para Dios, porque para Dios para Él es lo mismo agarrar un león y salvar un montón de gente, como agarrar un pequeño gusano y liberar a todo el pueblo de Israel. Entonces creo que podemos terminar con esa gran verdad,
de justamente Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que la gente ridiculiza, lo que la gente no quiere o nunca va a esperar nada de alguien, precisamente para glorificarse, para que en Él puedan ver la grandeza del Dios Todopoderoso. Sí, y realmente creo que lo cerraste muy bien con el mejor ejemplo. Creo que en Sansón podemos ver todo esto en una persona, todo esto Sí. encapsulado de la mejor manera. Primero podemos ver que los filisteos se preguntaban de dónde viene esta fuerza, justamente como tú decías. Entonces, si Sansón se hubiera visto como la roca, los filisteos se hubieran preguntado de dónde venía esa fuerza. Claro. Entonces, para los filisteos debió haber sido innegable que no, pues es que su Dios es un Dios verdadero, es un Dios que da fuerza. Entonces, creo que eso es algo que podemos sacar o algo muy importante, que por eso Dios elige a los más escuálidos, a los más débiles, para que para la gente sea innegable que Dios es el Dios verdadero. Y hay algo bien triste en la historia de Sansón, que él se sentía muy fuerte, él sentía que las podía de todas. Él dijo, me libraré como las otras veces, confío en sí mismo. ¿Y qué pasa? Que termina pelón y sin ojos, ¿no? Pero aún al final de su historia, él se arrepiente y reconoce que necesita de Dios. Entonces, él hace esta última oración, la mejor oración, la oración más la oración más épica, una de las oraciones más épicas, que dice, Señor, permite que muera yo con mis enemigos. Entonces se recargan las columnas y todos los filisteos mueren. Y justo cuando se arrepintió es cuando murieron más filisteos que en toda su vida. Exactamente. ¿No? Es increíble porque ejemplifica todo lo que estamos diciendo justamente. No lo pensé, fíjate, gracias a Dios. Pero sí, o sea, primero que nada, si tú que estás escuchando esto, tú te sientes como la persona más X de la vida, que dices, no, pues yo nunca voy a lograr nada, yo nunca voy a lograr hacer eso. No. Es ahí donde sucede la magia, es ahí donde tú tienes que reconocer, wow, es cierto, no es que no está en mis fuerzas, tengo que entender que no soy yo el que dirige mi vida, sino es que es Dios quien traza mi destino, mis cosas, Él es el que hará, pero tenemos que aprender a confiar en Él y reconocer nuestras debilidades, de lo contrario, jamás lograremos hacerlo. Y lo segundo, una vez que Dios esté glorificado en tu vida, jamás te olvides de darle la gloria y honra al Dios Todopoderoso. Porque el día que dejes de ver que somos insuficientes, que carecemos, que somos necesitados y que necesitamos de la fuerza de Dios, es cuando ahí habremos tropezado, habremos fracasado. Entonces, pues, no sé, Aringo, creo que podemos ir cerrando. No sé si quieras comentar algo ya final para cerrar. ¿Sabes qué? Tengo ganas de mandar un saludo. Oh, fíjate que yo también tengo ganas de mandar un saludo. Así que adelante, Ringo. Quiero mandar un saludo a Juani Salas. Exactamente. Pastor. La pastora que se encuentra aquí en el Valle. La hermana Juani Salas. Texas, exactamente. Dios la bendiga bastante porque nos ha regalado un tripié justamente para grabar estas sesiones teológicas, esas sesiones de terapia teológica, ¿verdad? Pues Dios la bendiga bastante, hermana. Sinceramente, un súper saludo. Pero también quiero aprovechar para saludar a dos personitas muy importantes. Y uno es Miguel, de la secundaria número 1 del grupo G, y a su papá, Miguel, también, que me comentó que en las vacaciones estos días pasados vieron el podcast y el Señor le agradó. Así que, oiga, si está viendo esto y si lo está viendo con Miguel, Dios lo bendiga, tiene un hijo brillante. Saludos. Pero sobre todo, sigan a Cristo, es lo más importante. Si hoy aprendieron algo, es que somos insuficientes, pero en el Rey de toda la creación, el Dios Todopoderoso, lo somos todo. Así que, pues, creo que podemos cerrar, Ringo. No sé. Bueno, pues ya se saben todo el resto. Cuídense bastante. Espero que las tortugas ninja sigan vigentes. No sé si los jóvenes de hoy en día, los niños, conozcan las tortugas ninja. Creo que los van a conocer como tortugas ninjas. ¡Ay, no! Pero bueno, cuídense bastante. Ya saben las recomendaciones de siempre. Síganos en nuestras redes. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todo lo demás. Pero sobre todo, sigan a Cristo. Exactamente. Así que cuídense bastante. Los amo, los quiero. Corazoncitos coreanos. Cuídense mucho. Bye bye. See you later. Estético.